¿Cómo están? Bienvenidos. En este espacio tenemos al pastor Henry que nos va a contar su testimonio que es demasiado espectacular y es necesario que ustedes miren cómo el Señor puede sacar de lo más profundo de la tierra. Entonces, Henry, cuéntanos cómo estás. Hola Laura, ¿cómo estás? Sí, Dios les bendiga a todos ustedes los que tienen la bendición de poder escucharnos. Qué Gracias bien. a Dios Todopoderoso. Y como dice Laurita, ella es amiga mía, es del ministerio, una niña, una joven de Dios, como muchos sabrán, una persona muy sabia. Y tengo la oportunidad y el privilegio de poder transmitir lo que Cristo hizo en mi vida. Como ella acaba de decir, Dios me sacó de algo muy profundo. ¿Y qué fue muy profundo? Yo tuve muchas adicciones antes de ser cristiano o adorador o seguidor del Divino Maestro. Y una de esas adicciones fue el transgenerismo, ya que yo fui una persona trans. Luego Laura publicará algunas fotos de mi vida anterior porque las utilizo para testificar de la obra de Cristo en mi vida. Además de esa adicción sexual, porque yo también tuve adicciones sexuales, con pornografía, con sustancias psicoactivas, anarquía, una vida de mucha promiscuidad. Y la verdad que nunca en mi vida yo pensé en Dios, porque Dios era contrario a mis propios diseños. El diseño de Dios, que es demasiado grande y alto, yo no comulgaba con eso. ¿Por qué? Porque, como reitero, no era conforme a mis gustos, a mis preferencias. Entonces yo rechazaba lo que es la palabra de Dios, y aunque decía creer en Dios, estaba rechazando al Dios de la palabra. Wow, interesante eso. Henry, ¿y qué dices tú como de tu vida, de la forma en que creciste o cómo creciste, tu familia cómo era, que tú dices pudo influir mucho en que tú cayeras en todo ese mundo de la drogadicción, de las sustancias, del porno, de la sexualidad? No, lo que pasa es que yo, en la época mía, porque yo soy pues un poquito mayor que muchos que ustedes, los que están oyendo, pero o viéndonos, yo soy abusado sexualmente cuando tengo 7 años de edad. Y yo quiero afirmar algo acá entre paréntesis, y lo digo por experiencia, no tan solo por el conocimiento de la palabra, de que la persona homosexual no nace, la hacen. Siempre algo pasó en la niñez, algo, un detonante, así uno no se acuerde. Y en el caso mío fui abusado sexualmente, y yo pues al transcurrir del tiempo, yo me vuelo de la casa o me voy, porque yo quería una falsa libertad para hacer lo que yo quería. Y me vuelo a los 13 años. A los 13 años soy secuestrado por un hombre mayor. Este hombre mayor era una persona, un depravado, que me golpeaba, se apoderó de mí, se adueñó de mí. Wow. Él consumía muchas clases de alucinógenos. Sí. Y él me sometió. ¿Cómo me sometió? Porque él me obligaba con violencia física y psicológica a consumir. Y es así como yo ingreso a ese mundo de la drogadicción por miedo. Yo lo hice no por curiosidad, no lo hice por encajar, no lo hice por el sistema, sino en el caso mío, que de pronto eso será, no digo que único, pero muy poquitos de pronto conocieron las sustancias psicoactivas por esos medios, como a mí me tocó. Wow. Y en cuanto a mi familia, yo fui criado en una familia, somos 10 hijos, y mi familia era una familia pues decente, culta, decente en cuanto a que teníamos mi papá, mi mamá, una buena moral, una buena conducta. Pero yo también pienso que psicológicamente, viéndolo desde el punto de vista psicológico,
yo no tenía una identidad paternal. ¿Sí? Wow. ¿Por qué? Porque yo tenía un papá ausente. O sea, él estaba presente en la provisión, pero todos los seres humanos, niños y niñas, nacimos para recibir amor de papá, amor de mamá. Ya ahí hay una disfuncionalidad. Claro, entonces yo buscaba en los hombres llenar ese vacío inconsciente, paternal, y yo encontraba era no el amor que necesitaba, sino iba por camino equivocado, ¿cierto? O sea, yo buscaba llenar el vacío de amor paternal en lugares equivocados. Wow, muy profundo. ¿Y cómo fueron esos pasos que te llevaron al punto donde te encontraste con Cristo? O sea, ¿qué fue lo que se fue sumando y sumando, sumando hasta que ya por fin te encontraste con Él? Sí, yo también quiero añadir algo. Yo a los 15 años comienzo a usar prendas femeninas. A los 17 años yo ya tenía senos, ya me había hormonizado, ¿cierto? Wow. Ya había hecho una transición, porque me sentía mujer y me quería exteriorizar, o como dicen por ahí, no estar en el closet, sino... ¿Y cómo publicar. empezaste a pensar en eso? ¿Cómo empezaste a decir, como ve, yo creo que soy mujer, soy mujer? Yo de pronto, aparte de que yo cuando niño estudiaba, yo me ponía las cosas de mis hermanas, tengo 6 hermanas, a escondidas. Y cuando iba para el colegio, yo... ¿Te gustaban, pues? ¿Te llamaban mucho la atención? Sí, me llamaban la atención. Porque claro, en el caso mío, hubo una influencia que en ese entonces no entendía, hoy como cristiano la entiendo, una influencia espiritual en el momento que me violan, y en el caso mío particular, claro, vienen esas influencias a distorsionar mi identidad, a sentirme ser lo que naturalmente no era. Ideológicamente me sentía lo que naturalmente o biológicamente no era. Entonces ya a los 15 años a mí me aborda 15 o 16, me aborda un hombre diferente al que me secuestró, porque yo logré escapar del hombre que me había secuestrado. Wow. Entonces claro, yo quedo deambulando, ¿cierto? Yo quedo deambulando sin saber qué hacer. Entonces un hombre joven, perdón, me aborda y él me invita para allá a un lugar X a que tengamos relaciones. Entonces él me dice de que yo tenía cintura delgada, que tenía una cara bonita, que yo parecía una mujer. Cuando el hombre se va, yo me miro en el espejo y digo, sí, yo tengo un ombligo bonito y tengo un rostro así, así. Entonces cuando me nace o me surge esa idea de querer vestirme de mujer, y lo hice. Entonces ya a partir de ahí comienza una transición. Eso es un proceso donde yo ya aparentemente me vuelvo toda una mujer. Y en cuanto a la pregunta que me hiciste de cómo fue el encuentro con Cristo, yo nunca lo busqué, porque como les comentaba, uno nunca, en el caso mío, No escoge esto. yo no escojo esto. Es más, no comulgaba ni me gustaba. ¿Por qué? Porque eso me iba a hacer sentir a mí como coartada mi libertad para lo que yo quería hacer y lo que me gustaba hacer. No querías que te llevaran la contraria, pues. No, aunque yo no niego, hablo por mí, pero yo también predico la palabra y uno conoce el contexto Ya espiritual, sí, de las cosas. Espiritual de la gente y todo, sí, que es el vacío que hay en el corazón del hombre. Porque yo supuestamente era feliz. Yo decía ser feliz. O sea, cuando yo no conocía la verdadera felicidad, yo decía, no, yo vivo plenamente feliz, hago lo que quiero, lo que me gusta. Pero había momentos en que yo lloraba y lloraba y lloraba. Me sentía solo a pesar de que tenía amores,
tenía amores de otros hombres, pero eso nada me llenaba. Yo no me daba cuenta que esa era la causa de la falta de Dios. Hoy sé Ya que lo era porque sabes. no estaba el Señor, porque el vacío que había en mi corazón no lo llenaba nada ni nadie, ni siquiera las sustancias psicoactivas, perdónenme la expresión, ni las rumbas, porque yo fui muy rumbero, muy fiestero, y yo decía ser feliz, pero nada de eso me llenó. Entonces, nunca inicialmente, nunca la oveja busca al pastor. Es el pastor el que va y cuenta las ovejas. Tenía 100, en este caso, el buen pastor Jesús. Y entonces él comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, llega a las 99, todo va bien, pero es aquí falta una, y esa oveja era yo. Y él va y deja las 99 allá seguras, y viene por mí, y él comienza un plan de conquista. Pero ¿cómo fue ese plan de conquista? Porque tristemente, nosotros, los seres humanos, no necesitamos de Dios, y más hoy, en estas épocas. Pero en los momentos más oscuros y más difíciles, Dios se nos presenta y nos dice, todo ha fracasado, todos se han ido, no hay nada que hacer, no hay quien llene tus expectativas. Dios aprovecha ese estado vulnerable, no para acabarlo de aplastar a uno, sino para darle la mano y decirle, yo te ayudo. Y esto no es una religión, es una conquista del corazón. Es más, yo llamo a Jesús el conquistador de corazones. Y también yo lo llamo mi héroe, porque Él conquistó mi ego, mi vida, mi corazón. Y hoy Jesús para mí es la razón de ser. Él no es una religión, no es un credo. El mundo está cansado de religiones. Está cansado, está saturado. Y está saturado, está plagado de religiones. Sí. Sí, porque es que la religión no. Alguien dijo por allá que, creo que fue Nietzsche, que la religión era el opio del pueblo. Y pienso, entre comillas, que sí, la religión sí. La religión sí. Pero Jesús, que es relación y que es comunión y que es la más linda experiencia, lo más bello, lo más hermoso y dulce que a uno le puede suceder, es una bendición. Ahora soy apasionado, lógicamente, porque tengo emociones y tengo una sana pasión, no un fariseísmo o un fanatismo ciego, no, una pasión. Y ese amor que he recibido del Señor, procuro brindarlo a los demás, porque nosotros debemos ser sembradores de amor, no señalando a nadie, no juzgando a nadie, tampoco aplaudiendo lo que Dios no aplaude, ¿cierto? El que lee la Biblia, el que estudia la Biblia, mira las cosas no desde la óptica de sí mismo ni de otros, sino desde la óptica del autor de la Biblia. Wow, Enrique, hermoso eso, ver o sea, lo que cuentas tan triste y tan deprimente, sin esperanza, y pasar a ya tener algo que te apasiona, que te mueve la vida, es muy hermoso. Algo de lo que notaba es que uno se cansa como de las decisiones que tomas sin el Señor, o sea, como Dios te empieza a conquistar, es en medio de tus malas decisiones. Tomas una, buscas saciarte con esto y saciarte con esto y no te sacia, y no te sacia, y uno busca y busca y busca, hasta que llega un punto de esa vulnerabilidad donde uno se rinde y uno dice, pero entonces nada me está sirviendo, nada me está proporcionando lo que estoy buscando, ¿qué hago? O sea, ya como, ¿qué más puedo hacer? Y entonces, ¿cómo llegó ese punto donde tú dijiste, Jesús, o sea, bueno, ¿cómo fue esos pasos, esas decisiones, o qué fuiste viendo y tomando que te llevaron ya al punto de quiebre? O sea, digo, uno siempre llega, Dios dice que nos permite endurecer el corazón para que uno llegue a un punto total de desespero, donde uno ahí sí dice, Señor, te necesito. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de llegar a ese punto tan bajo que dijiste, sálvenme? Sí, bueno, yo, como te digo, Laura, estaba, yo también consumía alcohol, me emborrachaba, y había una soledad a mí.
en mí, perdón. Y yo buscaba calmar el dolor. Y lo calmaba, como el que tiene un dolor de muela. Va y compra un calmante. Entonces lo que yo hacía era sedar mi dolor, ¿cierto? Era una anestesia. Sí, pero cuando ya no estaba, pasaba el efecto. Cuando pasaba el efecto, el dolor estaba ahí, aunque yo trataba de cubrirlo, como le digo, con esas sedaciones. Esa sedación podía ser el baile, el consumo de licor, los refugios de mentira. ¿Sí? Eran unos refugios de mentira. Pero tristemente mi corazón, a pesar de eso, yo me endurecía porque seguía más. Sí, porque yo no sabía dónde encontrar lo que yo necesitaba. No lo buscaba porque no conocía, pero yo lo necesitaba. Pero él sí me conocía. Por eso me gusta un coro antiguo que dice: yo quiero ser un adorador. En tus planes estaba que yo te adorara. Tú me hiciste con un propósito, sea Dios. Y en sus planes, en los planes de Dios, Él me escogió para que yo fuera su adorador, su admirador. Pero, ¿qué tuvo el punto de quiebre cuando fue? Bueno, yo en ese mundo que viví, a mí me tuve que llegar a una clínica, muriéndome porque en ese mundo me agredieron, ¿cierto? Y llegué muriéndome. Inicialmente, en esa clínica, a mí me hablaron de Jesús, la enfermera. Y yo rechazaba rotundamente de entrada, porque yo decía, yo tengo mi propio credo en el que yo nací, y creencia, más no vivencia ni experiencia. Entonces esta mujer me hablaba, y esta mujer cristiana va y le cuenta a la iglesia de que ella le está hablando a un hombre trans que tenía senos, que tenía cabello largo, que estaba en la clínica, y la iglesia comenzaron a orar fuertemente por mí. La oración tiene unos alcances que de ninguna otra forma uno encuentra, ¿cierto? Las puertas abiertas. La oración es como la llave de oro que abre puertas, que abre tesoros de incalculable valor. Entonces ella comienza a darme mucho amor, a darme amor, y mucha paciencia también, porque el amor también se requiere paciencia. Que ella estaba haciendo un trabajo no de lavar el cerebro, como dicen por ahí, sino de amor. Wow. De amor. Y de verdad que yo pensaba salir de la clínica a seguir en lo mismo. Había dejado un hombre que yo decía que amaba, había dejado amigos, amigas, y ese era mi contexto, ese era mi mundo, ¿cierto? Esas eran mis costumbres, ese era mi hábitat. Entonces, como Dios sabía, y Dios lo conoce a uno, entonces Él sabe cómo trata con cada ser humano. Él sabe por dónde es que le entra el agua al coco. Y tuvieron que pasar 6 meses de estar yo en esa clínica. 6 meses, wow. Y esos 6 meses para mí fueron eternos. Y esos 6 meses agonicé 6 veces porque me compliqué. Incluso en una ocasión un médico me preguntó: si tú quisieras que te hicieran la transición de mis partes íntimas para ser una mujer, ¿usted qué preferiría, ser una mujer o un hombre? Yo le dije: doctor, la verdad, yo soy como soy, me siento mujer, me siento bien y me gusta ser lo que soy y no quiero cambiar. Pero si yo quisiera hacerme una transición, ¿cierto? Es decirle a Dios: Señor, si tú existes, he oído que eres el Dios que hizo todas las cosas, y si me diseñaste,
con mi parte íntima masculina, me diseñaste así, yo no creo que te hayas equivocado. Wow, si tú dices ser quien eres, Sí, no te puedes tú me haber hiciste así. equivocado. No sé, me gusta ser como soy, lo que soy, pero ese Dios eterno no se equivocó. Entonces le dije, doctor. Y eso fue en esos 6 meses. En esos 6 meses. Pero yo ya estaba muy, muy mal, o sea, emocional, físicamente, almáticamente, tenía dolor, yo lloraba, yo me quería morir. Es más, una vez intenté lanzarme del piso séptimo, estaba en un piso séptimo porque yo no sé cuál dolor era más fuerte, si el físico o el emocional, o el emocional, el afectivo, el dolor tan tremendo. Wow. Y entonces yo ya no tenía esperanza y yo le dije, doctor, yo soy como soy y me gusta lo que me gusta, pero por llevar mi vida a mi manera, haciendo lo que me gusta, es que estoy muriéndome aquí en este hospital. Y si algún día hubiese la oportunidad de ser todo un hombre, aunque como le digo estoy muy acomodado aquí, preferiría hacerlo, porque estoy sufriendo por esta vida que llevo. Y yo lloré, y el doctor lloró y me dijo, ojalá lo logre. Entonces ya cuando a mí me iban a hallar una cirugía, pero antes de, yo quiero añadir algo que olvidé. La enfermera me envía una anciana, para que la anciana me hable. ¿De Dios? ¿Era de la iglesia? De la iglesia. Ok. Porque la enfermera no tenía tiempo, todo el tiempo, para compartirlo conmigo. Y la anciana cuando llega, ella le pregunta a la enfermera, ¿dónde está el hombre que se viste de mujer? No, está en tal cama. No, pues yo allá veo a una mujer hermosa, con piel delicada, con manos delicadas. Y cuando esa señora me habla, yo la eché, le dije que no, que ella a mí no me iba a lavar el cerebro. Que ella a mí no me iba a convencer, que yo tenía experiencias y que ella no. Pero a los 6 meses, ya cumpliendo los 6 meses, esa anciana vuelve, la que yo había echado. Le había dicho que no la quería oír más. Y cuando ella vuelve, ella me lee un salmo, no me acuerdo cuál salmo. Ella hace una oración por mí y ella llega, impone sus manos sobre mí. Nunca lo habían hecho. Y ella hace una oración. Cuando ella hace la oración, yo siento que una luz dorada, la siento y la percibo, entra sobre mí. Una luz resplandeciente y entra dentro y ella se va desplazando hasta los pies, desde acá hasta los pies. En esos momentos yo siento una paz, me siento como una plumita que usted está en una terraza en un edificio alto y la lanza al viento, al aire. Me sentí liviano como esa pluma. Y estando allí en cirugía, yo nunca había hecho una oración yo, por mi propia cuenta, yo solo. Y le dije, Señor, dame la vida. Y si me das la vida, dame la salud y yo te sirvo. Yo no sabía que a Dios se le servía. Yo no sabía eso. Ese idioma para mí era desconocido. ¿Quién te lo mostró? Wow. Y hoy, por la misericordia de Dios, yo le sirvo al Señor con todo el corazón. Y soy feliz. Y estoy endeudado. Y nunca tengo cómo pagarle a lo que Jesús hizo en mí y por mí. Y por ti y por cada persona. Aún aquellas personas que en su ignorancia lo rechazan. Y Dios comenzó a hacer una obra y un proceso despacio. Y lo más lindo que yo pude conocer fue este libro, llamado la Biblia. Este no es un libro viejo, chapado a la antigua. Aunque ese antiguo
Es como el sol. El sol es muy antiguo, pero da luz, calor y energía. El agua lo mismo. En este libro hay palabras de vida eterna. Hay palabra de Dios. Hay palabra que llega al corazón, que convence y convierte. Cuando yo tenía 16 años, que mi mamá se entera de mi situación, mi madre me llama a un psicólogo y me da pena decir esto. Y Dios bendiga a los psicólogos y a las profesiones. Pero el psicólogo, ese psicólogo, porque no voy a decir que todos los psicólogos, tuvo relaciones conmigo, sexuales. O sea, yo iba a ser sanado y resulté en relaciones sexuales con el psicólogo. Wow. Pero cuando Jesús viene, mi vida es otra. No fue de la noche a la mañana y no fue fácil. No porque para Dios las cosas sean difíciles o imposibles, sino porque Dios también cuenta con uno. Y yo venía de un contexto viciado, acostumbrado, y donde yo decía a lo malo bueno y a lo bueno malo. Los gays, Dios nos quiere. Yo me muero siendo gay, yo creo en Dios, yo soy yo y nadie me va a hacer pensar diferente. Pero Cristo vino y me formateó, me reseteó, metió dentro de mí su chip, me hizo de nuevo. Y hoy puedo decir que no me arrepiento nunca en mi vida, jamás, nunca. No me arrepiento de hoy haber tomado la mejor decisión de aquel que me hizo su hermosa invitación. Él me invitó a ser parte de este reino, de esta gloria, de esta vida hermosa. Y nunca, 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 nunca Dios nos falla. Él es fiel. Dios no pone cachos. Dios no decepciona al hombre. Los hombres sí. Dios no traiciona. Es más, a veces Dios nos paga más de lo que merecemos. Y esa es mi historia. De pronto Laurita, yo le voy a enviar una foto para que ella, o un video para que Laurita publique. Y eso pues creo que me ha extendido mucho, ¿cierto? No, está perfecto. Antes te quería preguntar, si alguien te llega a preguntar por qué Dios permitió todo ese dolor en tu vida, todo ese maltrato, esos abusos, las violaciones, porque las personas lo que más se excusan es en que si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? Entonces, tú que ya tuviste una experiencia tan personal con la maldad del hombre, sí. Y que dices, y que puedes decir dónde estuvo Dios en esos momentos, y si es que existe, ¿qué le responderías a alguien ante esa pregunta? Yo le respondería a la gente de que a veces nosotros juzgamos a Dios. Le pedimos cuenta a Dios de que por qué permite esto, o por qué hace esto, o dónde estaba usted cuando te violaron. Pero no caemos en cuenta de que somos culpables, porque cuando en mi vida o en mi hogar no tenemos en cuenta a Dios para nada. O sea, no lo tenemos en cuenta para nada, pero sí queremos que Él nos saque de todas las encrucijadas. O sea, es algo incoherente, ¿cierto? Entonces, a veces Dios, Él no lo hace, pero Él permite que nuestras malas decisiones tengan una consecuencia. Y esa consecuencia, usted dirá, pero ¿por qué tiene que pagar el inocente? Dios permite que nos den duro por donde más nos duele para hacernos volver en sí. O sea que Dios, de lo malo que nos pueda suceder como me sucedió a mí, extrae lo bueno. Por ejemplo, lo que ayer fue mi dolor, lo que ayer fue mi oprobio, mi vergüenza, porque de 10 hijos fui el que caí en eso. Hoy esta historia, como historia, es mi gloria, es mi bendición. Es para decirle a otros que quizás están pasando por una situación de abuso, llámese una niña o un niño,
o algo, es porque detrás de eso hay un plan y un propósito. Dios deja que el hombre camine en sus decisiones, porque Él no hizo robots, pero Él dejó una palabra hermosa, inspirada por Dios. No hablemos mal de la Biblia, que a veces ni siquiera conocemos, o conocemos parte de la letra, pero no conocemos el espíritu de la palabra. Y uno entiende, hoy yo entiendo muchas cosas que antes no entendía, y que muchos de lo que de pronto en estos momentos nos estén oyendo, racionalmente no va a caber eso en las cabezas de ellos. No lo van a entender porque tampoco en una charla tan corta que uno pues quiere que sea, que uno quisiera que la gente entendiera de una vez. Pero como Jesús le dijo un día al apóstol Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, amigo, y quizás tú no lo entiendas, amiga. Pero esas preguntas acerca de Dios, de que por qué esto o aquello, la entenderás después. Dios la va haciendo entender a uno despacio. Hoy ese pasado que yo tuve y que fue duro, yo le digo gracias, Señor. No necesariamente tenía que pasar, pero yo ya lo pasé. Él quedó atrás. Y gracias a ese pasado que me tocó vivir, hoy puedo conocer el amor verdadero. Quizás si yo no hubiera pasado por esto, yo no fuera tan apasionado. Porque aparentemente me llenan las cosas. Porque a veces tenemos un concepto distorsionado de la felicidad. Entonces uno, sin darse cuenta, se llena o se acostumbra a la anestesia. Wow. Se acostumbra a la anestesia, a vivir siempre ahí. No, que te saquen la muela. No. ¿Por qué? Porque le aparecieron el médico, porque se me va a doler allá cuando me extraigan, o 2 días después, o por muchas razones. Pero cuando uno aprende a vivir sin la anestesia, porque la anestesia cura de momento la herida, pero no la sana. El Señor sana tus heridas. Y no necesariamente tuvo uno que tener un pasado tan trágico y tan doloroso como el mío. No necesariamente. Porque todos tenemos una historia, todos tenemos un contexto, y en alguna área de la vida, hay un dolor fuerte, predominante por algo. Impresionante, sí, porque yo digo que entre más oscuridad, más brilla la luz de Cristo, o sea. Esa palabra es sabia. Y ver a Pablo siendo de los apóstoles que más experimentó la maldad, que era el ir a perseguir a los cristianos y matarlos, o sea, no lo hacía él, pero él consentía en todo lo que hacían, y verlo ser el que más experimentó la gracia de todos los apóstoles. O sea, Pedro estuvo con Jesús, él era pecador también y todo eso, pero la forma en que Pedro fácilmente caía en la religiosidad y Pablo se manteniera firme en la gracia, porque fue el que de primera mano lo logró experimentar. Me parece que eso incluso lo vemos ahora. Yo, por ejemplo, soy hija de pastor, cristiana todo el tiempo, que denominamos el testimonio aburrido, de que no tuvimos una vida caótica, sino que Cristo nos encontró en la cotidianidad. No logramos experimentar la gracia apasionadamente como lo hacía Pablo, como lo hace Henry, muchas veces por lo mismo, porque como no tenemos un lugar oscuro de donde Dios nos sacó, lo suficientemente oscuro, no logramos ver que es su luz solamente la que queda. Y me parece hermoso esos testimonios, porque a pesar de tanto dolor que tú dices, ya ahora es mi gloria, o sea, es espectacular saber que eso incluso tan doloroso, que muchos de ustedes dirán, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Es justamente para que su gloria sea muchísimo más brillante y más grande en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Quisiera leer un texto que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea, en la mente, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios me enseñó a amarlo a Él, amar a mi prójimo. Y hoy he recibido cosas hermosas de Dios que mis ojos jamás habían visto, ni nunca yo había escuchado, ni con la inteligencia artificial, ni con nada, ni con nadie. Cosas que superan nuestras expectativas.
Porque el ser humano, con su estilo de vida y con sus propios diseños, se limita. Dios no es un Dios limitado. Él es ilimitado. Él siempre te llevará de menos a más, de menor a mayor. Él lo lleva a uno siempre de triunfo en triunfo. Que hay situaciones duras, sí. Que hay momentos difíciles, sí. Pero uno aprende a no magnificar el dolor, la situación, la soledad, la enfermedad, la circunstancia, el problema, sino uno magnifica a Dios. Y cuando uno magnifica a Dios, al Señor Todopoderoso, al Creador, al Rey, al amado, al adorable, las cosas se van diluyendo. Sí, entre más grande es Él, ya todo parece más y más pequeño, sí. más y más pequeño. Ante la luz, ante la luz, la oscuridad se desvanece. Y hoy, ¿sabe qué puedo decir yo de mi historia? Yo de mi historia puedo decir hoy, o de mi pasado, que fueron aguas que pasaron, derrumbes que hubo, pero como esa ciudad donde solo había ruinas, el Señor ha reconstruido mi ciudad, mi vida, y la ha hecho nueva y mejor. La ha hecho como hizo el vino de las bodas de Caná, en capítulo 2 de San Juan. Faltaba en esas bodas, faltó el vino añejo, el vino viejo. Y el Señor vino y trajo a mi vida un mejor vino, el vino nuevo. Y ese vino simboliza el gozo, la alegría de conocerle a Él y de poder decir, más que su siervo, soy su hijo, el objeto de su amor. Soy el objeto de su muerte en la cruz del Calvario. Yo y tú y Laura. Qué hermoso, el ¿Sabe objeto de su amor. ¿Sabe cuánto valemos? Valemos la sangre del Cordero. El amor siempre se ha representado con un corazón, ¿cierto? Pero no, el amor se representa con una cruz, porque en la cruz del Calvario Dios mostró su amoroso corazón por la vida tuya, por mi vida. Gloria a Dios. Henry, después de conocer de Cristo, tomas esa decisión y de ahí en adelante, ¿cómo empiezas a manejar tu vida? O sea, ya qué decisiones empiezas a tomar con tus amigos, con tus familias, pues como ya con las personas que te rodean, a separarte o alejarte o antes hablarles más, ¿qué empezaste a hacer después de eso? Al principio, en el caso mío, porque hay casos de casos. Todos somos diferentes. Sí, pero yo pensaba que a mí esa palabra tóxica casi no me gusta utilizarla hacia otro ser humano, ¿cierto? Me parece como despectivo y como cruel que alguien le diga a otro, tú eres una persona tóxica. Pues yo no comulgo con esa palabra, pero voy a utilizar una parecida. Hay relaciones perjudiciales para la vida de uno. Mis amistades eran todas de rumbas, de baile, de bares nocturnos donde se reunían los trans y las personas, los chicos así. Entonces yo tenía un hábitat y estaba acostumbrado. Esto que voy a decir suena un poquito feo, como el cocodrilo. El cocodrilo está acostumbrado a vivir entre el barro, y entonces si él sale de allí, creo que su piel sufre un efecto, él se incomoda. Entonces, cuando Dios me saca de allí y hace ese cambio de larva a mariposa, de oruga a mariposa, entonces a mí ya no me gusta estar como una oruga, sino yo vuelo. Yo vuelo, y no es de una manera que porque en la iglesia me prohibían o me cohibían. Como les digo, yo aprendo a conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Y de una manera inconsciente, sobrenatural, sin yo darme cuenta, Él comienza a trabajar en mí. Venían tentaciones,
Y yo lógicamente que yo ponía mi parte, que era una cuota mínima, porque lo más grande y lo imposible lo hizo él. Y fueron luchas fuertes, pero ya Dios me hacía entender que yo no era de ahí. Y Dios comienza a sacarme. Ellos no tuvieron que alejarse, el que se aleja es uno. Pues yo no me alejé porque dijera, ay, los desprecio, no. Porque Dios comienza a cautivarme. Comienzo a leer la Biblia, comienzo a conocer la oración. Inicialmente me pareció una locura, porque yo decía, pues cambié de religión, no. Pero cuando yo comienzo a conocer a ese Dios hermoso, a ese Dios grande, ya mi familia pensaba que yo moría siendo trans, porque ellos, aunque ellos no me aceptaban como yo era, tenían que asumir, porque yo ya me había declarado lo que yo era. Pero entonces ellos se les hacía imposible que yo me hubiera vuelto cristiano. Es más, ellos no creían en que yo pueda tener un cambio. Y gracias a Dios, en mi familia somos 10 hijos. Soy el primer cristiano y Dios me utilizó para proyectar mi luz, no solo ante la gente como predicador, sino primeramente en mi familia. Wow. En mi familia, yo fui el primer cristiano, y no lo digo con orgullo, debería sacar pecho, pero no, porque la gloria es de Dios. Fui el primer cristiano en mi familia. Eso es una bendición. Ser hijo de Dios, o tener, porque toda la gente dice todos somos hijos de Dios, tener identidad de hijo, porque hay gente que dice que vive, que es hija de Dios, pero viven como esclavos, como vivía yo, como prisioneros. Pero tener identidad de hijo de Dios es mejor que ser hijo del magnate más grande de este mundo. Amén. Es una bendición para el espíritu, para el alma, para la salud, para el cuerpo, para la salud emocional, porque hay tanto estrés, tanto dolor, tanta depresión hoy. ¿Por qué? Porque Jesús quizás está en su boca y en su tradición religiosa, en su costumbre, pero no en su corazón. Cuando Cristo realmente, y esto no solamente lo hablo para la gente que no conoce, hay gente que está en los caminos y conocen parte de la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Sí, creemos por tener la tradición, por tener solo la información de, ay, sí, Jesús, no sabemos que Él es una persona viva, Él no es una idea, Él no es una creencia, no. Él es una persona viva, y cuando vive en nosotros sí o sí se logra experimentar. Y muy hermoso eso de que tú, de entre todos tus hermanos, toda tu familia, fuiste el primero que conoció a Jesús, y la palabra nos dice que lo vil y menospreciado escogió Dios, y es para humillar a los que se creen buenas personas, es para humillar a los que se creen santos, buenos, que sí merecerían más tener a Dios que uno, que es lo vil y menospreciado. Y justamente Dios usa eso, porque imagino tu familia como no. Fácilmente los otros 9 hermanos pudieron ser que no eran tan malos como Henry, porque muchos hablan así, como ya no, iba a decir yo eso. Yo no creo que tal persona pueda conseguir a Dios sabiendo cómo es de mala, y saber que Dios justo eso es lo que busca, porque el testimonio de Henry va a humillar a religiosos, a personas que se creen buenas personas, que creen que conocen a un Dios, que no lo conocen, creen en un Dios pero no lo conocen, pero justamente ven como, ay, esa persona cómo puede predicar, cómo puede ser de Dios sabiendo todo lo que ha sido, todo lo que hizo. Y justamente eso es lo que busca Cristo con Pablo, en la palabra, con nosotros, que seamos ese ejemplo de si Dios es capaz con nosotros, con el más malo, el que está más mal que todos, justo ese es el que Dios más mira. No, yo quería, vea, estamos en el mismo espíritu sintonizados, porque yo quería añadir eso, que yo un día le hablé a un muchacho trans, y cuando yo le conté mi historia me dijo, usted sí estaba perdido, usted estaba hundido. Entonces yo utilicé una palabra en ese entonces, ya hoy no la utilizo. Yo le dije, usted y yo éramos el mismo perro con diferente cadena. Porque todos en la vida, todos los seres humanos, todos hemos delinquido. Porque ¿qué es pecar? Aunque esa palabra hoy la gente no le gusta oírla, pero ¿qué es pecar? Es desobedecer o es transgredir la ley. Y todos en una o en otra forma hemos delinquido contra Dios. Nosotros todos estábamos muertos en delitos y pecados. Alguien me decía,
pues yo no necesito llegar a una clínica para tener un encuentro con Dios. A veces lo decimos de labios para afuera, pero mentiras. El hombre dice, tengo casa, carro, perro, beca, no necesito a Dios. El hombre, el ser humano, cuando está enfermo, es que dice, sí, de verdad, valora a los médicos, necesito un médico. Eso es mentira, de que cuando decimos que no, yo no necesito estar mal. Él buscó a Dios cuando estaba en sus peores condiciones. No, yo no lo busqué, Él me buscó como el médico para sanar mis heridas. Y alguien me decía, alguien religioso me decía, pero es que lo peor de nosotros, de la religión, del Estado y todo, de la religión oficial, se vuelven cristianos. Tú lo estás diciendo, que lo que no pudo hacer un credo religioso, lo hizo Cristo. Amén. Lo hizo Jesús. No quiere decir que todas las personas cristianas hayamos tenido un contexto como el mío, porque unos hemos vivido de una forma y otros hemos vivido de otras formas. ¿Yo qué puedo decir? Ser cristiano, ¿sabe qué es? Es cambiar de amo. Cambiar de amo. Si uno no es esclavo de Cristo, usted pasa a ser esclavo de todo. Del sistema. No, y lo lindo es saber que Cristo me ama. O sea, vale la pena volverse esclavo de Cristo, Claro. porque es que Cristo nos ama demasiado. En cambio, si tú pasas a ser esclavo de cualquier otra cosa, Y esclavo diferente a perdón, Cristo. Esclavo por amor. Exactamente, porque es que ya si somos esclavos de cualquier otra cosa en este mundo, es para destrucción. O sea, el mundo busca es nuestra destrucción, Claro. nuestro desánimo, tristeza. Entonces, esclavizarnos del dinero, esclavizarnos de más personas, no nos aman. El único que nos ama es Cristo. Entonces, ser esclavo es escoger de quién voy a ser esclavo, y es mejor ser esclavo de Cristo porque al menos Él sí me ama y sí busca que yo esté bien, sí es para mi bien. El mundo busca es que nos destruyamos. Mire, Laurita, hay un texto en la Biblia, creo que está en Job capítulo 9, donde dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? La gente piensa que Dios es un viejito, caprichoso, chapado a la antigua, que no deja a la persona disfrutar. Dios quiere que tengamos buena salud. Dios no quiere que el ser humano, por estar como estuve yo, que gracias a Dios me guardó de enfermedades, porque conozco amigos que murieron debido a sus desenfrenos sexuales La conducta, y murieron contagiados. No voy a decir de qué para no estigmatizar a nadie, porque Dios ama a todas las personas, pero contagiados de enfermedades sexuales. Dios nos quiere evitar eso. Dios no quiere que un niño que nació en una casa termine, cuando esté más grandecito, durmiendo bajo de un puente, de una sobredosis, o que lo mataron, o que termine en una cárcel. Y esos niños que terminan en una cárcel o de una sobredosis, no es un niño que amaba a Dios y que leía la Biblia, no. No. Es un niño que, por el contrario, no se le hizo un seguimiento espiritual para instruirlo en el camino que va a generar, si no se instruye, va a ser, como Laurita decía, consecuencias para él y va a afectar a su entorno. Y si es para bien, va a ser una bendición para uno y para su entorno, lo que sucedió conmigo, para la gloria de Dios, que afecté a mi familia. Porque yo decía, no se metan en mi vida, le decía a mi familia, soy yo elegí esto. Mentira, yo no lo había elegido. Y mi familia sufría, aunque les tocara aceptar con dolor. Y pude afectar para que ellos hoy sean hijos de Dios, para que estén disfrutando del mismo amor que yo disfruto y que Dios quiere que tú disfrutes. Porque este canal de Laura, más que para entretener o más que para buscar likes, ¿cierto?, o seguidores, yo siempre tenemos un plan y un propósito de que tú tengas un encuentro con el amor verdadero, porque sé que hay mucha gente, porque yo hablo con muchísima gente, con mucho vacío existencial, con mucho dolor, porque se suicidan personas bonitas, jóvenes,
optan por el suicidio. Y si no es el suicidio, es por las drogas, por el alcohol, por el sexo. ¿Por qué? Porque ellos no se han encontrado con aquel que le da razón de vivir, con aquel que es la respuesta ante tan grandes interrogantes que hay hoy en el mundo entero. Así es. Y la gente busca la verdad y no la halla. A cada uno de ustedes les recomiendo, de corazón, no se les olvide que lean Job capítulo 28 todo. Es lindo, usted lo va a entender, es fácil de entenderlo. Job capítulo 28, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es muy bonito, hermoso. Qué hermoso, Henry. Muchísimas gracias por ese testimonio tan espectacular. Espero que para ustedes sea de mucha gran bendición y que alguien, o solo una persona, que este mensaje lo lleve a conocer aquel que nos va a volver al diseño original. Ese diseño que era simplemente estar comunicados con Dios, en esa relación con Dios, porque esa es la perfección. La perfección es tú hacer para lo que fuiste diseñado para hacer. O sea, en cambio nosotros buscamos es disfrutar de las cosas que Dios no nos diseñó para disfrutar. Por lo tanto, no es que Dios nos quite el disfrute, sino que nos encamina al verdadero disfrute para el que fuimos originalmente diseñados. Si una cuchara se usa para martillar algo, se va a dañar, le causa daño. Tenemos que, lo que fuimos hecho, para lo que fuimos hecho, irlo a hacer. Y por eso Dios nos pone todas estas normas, toda su obediencia, porque Él busca es que justamente volvamos a la identidad primera, volvamos al uso original de nuestras vidas, que sí nos va a proporcionar un disfrute eterno, un disfrute que sí dure, un disfrute permanente. Entonces espero que esta invitación que les hace Henry, la que le hacemos acá, vayan y busquen en la palabra a ese Cristo que les va a quitar la sed con la que ustedes están tratando de cubrir todo en este mundo. No, vayan a esa agua les va a quitar toda la sed. Muchísimas gracias, que estén muy bien, Dios los bendiga. Hasta luego.